Gracias, hermano. Quiero agradecer al Señor por dos amigos, dos personas que yo quiero, que aceptaron la invitación de mi esposa de venir acá, con Carlitos y la hermana Olga. Ellos, primera vez que vienen a este lugar, son visitas, pero un día, ¿verdad?, recibirán ese llamado del Señor. Así de que la gloria sea para el Señor. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así dice, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermano, el tema que el Señor nos ha dado es palabra de Dios, no es mía. Yo quiero decirle de que cuando Dios habla, su pueblo, ¿qué hace? Le obedece, ¿verdad? Así es de que hoy el Señor nos hable, y si cuando Él habla hay algo que no está bien, no vaya a pensar usted que yo estoy haciendo algo. No, es Dios el que quiere. ¿Cuál es el anhelo de Dios de corregirnos, por ejemplo? Él no quiere que nadie perezca, dice. Entonces, hoy, si el Señor nos habla así claramente, dígale como hizo a Samuel: habla, que tu siervo escucha. Ok. Bueno, el hermano habló de un encuentro de 10 leprosos. Y hermano, todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, su vida definitivamente va a cambiar, ¿verdad? Un encuentro verdadero, siempre y cuando acepte la persona a Cristo. Hoy voy a hablar de un encuentro de un hombre que la Biblia dice que estaba endemoniado. No se vaya a asustar. ¿Existen los demonios, hermano? Claro, ¿verdad? Vamos a aclarar este punto, porque ¿qué tal si usted dice, el hermano se lo está inventando? ¿Se acuerda usted cuando el siervo de Eliseo, llamado Jesse, tenía miedo porque veía mucho ejército y creía que ellos estaban ¿qué? Solos. Pero ¿qué hizo el siervo del Señor, Eliseo? Dice la Biblia: y oró Eliseo, dice, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces, dice, Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí, dice, que el monte estaba lleno, dice, de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué eran esos carros? ¿Qué era esa gente, hermano? Eran ángeles del Señor, como los ángeles que pelearon cuando su pueblo salió de Egipto. ¿Sí o no? Pero por el otro lado hay ángeles. La Biblia dice que cuando Satanás fue lanzado, ¿para dónde? Cuando pecó ese querubín, dice que su cola arrastraba la tercera parte de ¿qué? Esos ángeles, hermano, que pecaron, que se rebelaron contra Dios. Porque ¿qué es pecado? Rebelarse, ¿no? Abiertamente con el Señor. Si no, pregúntenle a Eva. Yo, leyendo esa parte, yo veo que el pecado es creerle al diablo. Porque ¿qué hizo Eva? Le creyó, ¿no? ¿Y qué más? Hizo lo que él decía. Entonces ese es pecado. Y también transgresión de la ley. El que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿verdad? Así es de que
Hay un mundo espiritual que nosotros, si no nos acercamos al Señor, no lo vamos a poder discernir ni ver, pero que usted como hijo de Dios está en medio. Y a un lado nosotros vamos a estar. Por eso es que no hay intermedio, o estamos con el Señor o no estamos. ¿Qué le parece? Así es de que en el Antiguo Testamento habla de un rey llamado Saúl, que usted sabe, que es uno de los personajes del Antiguo Testamento que le había permitido al demonio morar en él. Dice la Biblia que cuando David iba a su palacio y tocaba el arpa, ¿qué pasaba, hermano? Los demonios Se iban. Que no le dé miedo, porque mire, hermano, o yo soy templo y morada del Espíritu Santo, que es el anhelo de Dios, os voy a hacer lleno de lo que aquí estamos hablando, ¿no? De demonios, ¿verdad? Lo peor que usted puede hacer como hijo de Dios es ignorar esto. Hay un enemigo que la Biblia dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso la Biblia dice: ni deis lugar al diablo. El personaje que hoy vamos a estudiar sencillamente le permitió al diablo. ¿Cómo va a morar en una vida que se deleita en la palabra de Dios, que ora sin cesar, que le canta espiritualmente? ¿Qué van a hacer los demonios? Se van a ir. Pero por el otro lado, si yo descuido mi relación con el Señor y en vez de adorarle, estudiando su palabra, congregándome, cantando lo que yo dije, yo le doy lugar y empiezo ¿a qué? A dedicarle más tiempo al teléfono que la Biblia. Dedicarle más tiempo a la novela, a tanta cosa que hay que, ¿me entiende? ¿Qué estoy haciendo yo? Permitiéndole al enemigo, a eso es lo que la Biblia le llama: ni deis lugar al diablo. ¿Se da cuenta que a veces nosotros podemos estar abriéndole la puerta al enemigo? Pero hoy se la vamos a cerrar, ¿verdad? Y le vamos a abrir el corazón al Señor. Si usted no le abre el corazón, el Señor no va a entrar. Como hizo en la Odisea, ¿qué hizo? Estaba tocando el Señor y lo dejó afuera. Usted va a decidir hoy si lo va a dejar entrar. ¿A quién va a dejar entrar, mejor dicho? Así le vamos a poner al tema, ¿no? Di el caso del rey Saúl, que es uno de los ejemplos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Pero cuando usted ya va al Nuevo Testamento, al ministerio de Jesús, al ministerio de los discípulos, ahí sí habla, hermano, se topó ¿con qué? Con muchos demonios. ¿Cómo los expulsaba el Señor? Dice la Biblia: con su palabra. Así es de que con la palabra los vamos a echar fuera si habitan en alguno de nosotros. Así es de que están cerradas las puertas, ¿verdad? Hermano, es un mundo espiritual. Dice el libro de Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra ¿qué? Contra principados, hermanos, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero me gusta el versículo 10 que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podráis, dice, estar firme contra las acechanzas del diablo. No ignora el Señor en su palabra. Él dice aquí, pero esta es la clave, hermano: si yo estoy con Cristo, ¿por qué le voy a tener miedo?
si el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario? Hermano, no vale la pena ni caso servirle a un demonio derrotado, que ya sabemos cuál es el final. ¿Cuál es el final de él? ¿Por qué este mundo, hermano, lo sigue? Así es de que usted ha leído que efectivamente hay un diablo, ¿no?, que anda como león rugiente. Hay unos demonios, hay unos ángeles. Hermano, ¿a dónde fueron a parar todos esos demonios que la Biblia habla? Esos ángeles, esa tercera parte. Aquí. Por eso dice, hay de los moradores de la tierra, ¿verdad? Así es de que vamos a entrar hoy al tema. El endemoniado gadareno, un hombre que dormía y vivía en los sepulcros. ¿Cómo eran los sepulcros antes? Eran cuevas. Ahí dormía. Hermano, no importa en la condición que el enemigo nos haya llevado, si usted decide hoy, porque ni los demonios impidieron que este hombre se fuera a arrodillar y a encontrarse con Jesús. Así de que yo no sé cuál es la carga, cómo tú te encuentras, pero si hoy tú decides encontrarte con el Señor, yo te aseguro bajo la palabra de Dios que tu vida va a cambiar. Me estoy refiriendo a un encuentro verdadero con el Señor, en donde tú realmente le vas a decir al enemigo que no tiene nada que ver contigo, porque a ti te ha lavado, te ha comprado, te ha rescatado el Señor, no con cosas corruptibles, sino con ¿qué? Con su sangre. Dice la Biblia, el texto que leyó el hermano, vinieron, dice, al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, dice, de la barca, enseguida vino, dice, a su encuentro de los sepulcros un hombre, dice, con espíritu inmundo, que tenía, dice, su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces, dice, había, dice, sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas, dice, habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzándolos los grillos, y nadie, dice, le podía dominar. Imagínese qué fuerza, y ya va a ver usted por qué tenía tanta fuerza este hombre. Y siempre, dice, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y aquí viene lo lindo, hermano. Aquí es donde su vida cambió. Y dice, cuando vino, pues, dice, a Jesús de lejos, corrió, dice, y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hermano, aquí encontramos algo muy profundo. ¿Cómo es que este mundo, por qué estos demonios, dice la Biblia que los demonios tiemblan, ¿sí o no? Pedro dice que tú crees en Dios, dice, bien haces, pero también dice los demonios creen y tiemblan. Y aquí vemos un ejemplo que cuando vieron a Jesús le temblaron y arrodillándose. ¿Por qué, hermano? Porque ellos saben su final. Dice que les dirá a los de su izquierda: malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso es que ellos que le tiemblan, porque saben lo que va a acontecer con ellos. Y cuando vieron a Jesús creyeron que ya eso iba a ser. Hermano, y este mundo, usted no se ha puesto a pensar, ¿por qué no le tiembla si aún los demonios le tiemblan? ¿Y para dónde va uno sin Cristo? Para ese mismo lugar. ¿Se está comprendiendo usted la magnitud y lo delicado de lo que estamos tratando? ¿O que yo descuide mi relación con el Señor?
O que usted no vaya a pensar y decir, ¿qué va a ser de mi papá? ¿Qué va a ser de mi hermano, de mi vecino, de las personas que usted ama y quiere? ¿O no le interesa? ¿O se va a ir junto con ellos? Hermano, es serio, reaccionemos y hablemosle a la gente, porque mi deber es decirle el final, lo que va a pasar, los dos caminos. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, este hombre estaba gobernado, este hombre estaba dominado, porque ya no era él, sino que los demonios dominaban sus acciones. Cuando yo estaba niño, en donde yo nací, hubo un caso espeluznante, como dicen. Y a veces nosotros de lo que son nuestras familias, a veces hablamos con orgullo, ¿verdad? Mi primo es esto, ¿verdad? Y esto y lo otro. Pero yo quiero hablar de un primo que quizás muchos no lo han comentado. Y un primo que le dio lugar al diablo, y un día, oiga bien, agarró una hacha y mató a su esposa. Pero hermano, no le puedo contar por los niños lo que hizo. Y después se fue a ahorcar al terreno de un primo mío. Y todos lo vimos. Un caso que hay familiares que me enteré que me ven por internet y yo no sabía. Ellos me están escuchando y van a que yo no estoy mintiendo. ¿Cómo voy a mentir en este lugar, verdad? Un primo mío se llamaba Fabián, por si lo olvidaron mi familia. Un caso de un hombre realmente que ya no tenía el control él, porque le dio lugar al enemigo. Y así hay muchos casos, usted ve en la televisión, ¿no? En las noticias, en las cárceles, usted va a encontrar gente que en un momento, ¿qué hicieron? Hermano, no juguemos. Dice, quítese de vosotros, dice, toda amargura, ira, gritería, enojo, maledicencia. Cuando yo le grito a mi esposa, cuando yo no tengo paciencia, acuérdese, hermano, yo no le puedo decir, porque cuando ya vamos a llegar, que este hombre, ¿cómo te llamas?, le dijo el Señor. Legión me llamo, porque somos muchos. Y cuando le rogó y le suplicó que que le diera permiso de irse a cerdos, ¿cuántos cerdos eran? 2,000. Hermano, la legión era como de 6,000, o sea que andaba un montón. María Magdalena, la más valiente, después que el Señor la transformó, dice la Biblia que tenía 7 demonios. Entonces quiere decir que hay una escala. Cuidado si usted tiene uno por ahí. Ven a un encuentro, hermano, y tu vida va a cambiar. Yo no estoy, como dicen, inventando allá afuera, ¿no? Es un mundo espiritual que usted lo leyó, vimos en el lo escuchó. Leímos en el Antiguo Testamento la vida de los discípulos, y es más, Marcos dice que estas señales seguirán a los que creen, y en el nombre de Jesús echaremos fuera ¿qué? Así es de que el Señor lo dio autoridad en su nombre, no vaya en el nombre tuyo. Así es de que si hay algún espíritu por ahí, no sé de qué, usted lo sabe y el Señor sabe, hoy puede salir de tu vida. Donde hay esa ira, puede haber ¿qué? Paz. Donde hay odio, puede haber ¿qué? Amor. ¿No le gustaría tener esos frutos del Espíritu que el Señor habla en su palabra? Amor, gozo, paz, felicidad en tu hogar. ¿Sí? ¿Es posible? Claro. Alégrese. Sí. Entonces mi primo, hermano, le dio lugar al diablo. Si fuera de testimonio yo le contara tantos, pero me acordé de un muchacho de Guatemala que acostumbro yo correr todos los días, gracias a Dios que me da el tiempo. Y en una de esas yo vi a un muchacho que se estaba subiendo debajo de un puente,
con una cerveza. Y yo pasé corriendo y dije yo, ¿por qué no me paré? Y le dije, Señor, permite que cuando venga de regreso ese hombre esté y presentarle a Cristo. Hermano, cuando venía de regreso sentí como que me atrajeron para donde él y me subí al lugar donde estaba y llegué y le dije yo, ¿puedo hablar contigo? Sí, me dijo. Hermano, para no aburrirle, ese hombre había sido cristiano. Y estaba en esas condiciones, dominado. Ya no era él, sino que el vicio. Y si me oye, se llama Rockel, porque curiosamente yo le digo, mira, el Señor ha venido para libertar al cautivo, este no es tu lugar. Y cuando le dije yo, mira, te recomiendo esta predicación, porque yo había predicado un sábado de lo que yo le estaba hablando, y me dijo, ya la vi. Entonces, hermano, para no aburrirle, oré por él. Después me ponía triste porque a los 15 días lo volví a ver por ahí. Y decía yo, le dije, hey, este no es tu lugar, hermano. Ve a la iglesia, congrégate. Pero un día ya, en la tarde, que fui a caminar con mi esposa, yo vi a alguien que venía y me dijo, hermano, Dios te bendiga. Pero ya, como dicen en su juicio, cambiado, ¿no? Y era él. Hermano, me dio su testimonio, cómo le dijo al Señor que había intentado muchas veces dejar la adicción, pero que no había podido. Le dijo, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. Hermano, ese hombre está sirviéndole al Señor en la iglesia. En estos días que dicen que andaba la migración ahí, dije que dijo, pues a mí qué me importa, yo voy a esperar el baje y me voy para la iglesia, a mí nadie me va a detener, esta es una prueba. Hermano, mi esposa lo vio. Imagínense que yo esté contando una mentira aquí, decía mi esposa, qué hombre más mentiroso. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, ¿a quién representa este endemoniado gadareno? A muchísimas personas que hoy son víctimas de drogas, de cualquier cosa, hermano. ¿Sí? Que ya no son ellos, sino que los demonios lo controlan, los dominan, los violadores, asesinos, ladrones, homosexuales, todo, hermano. Es un demonio que los domina. Usted leyó el mundo espiritual. Y nosotros en el nombre de Jesús vamos a ir a ¿qué? Que el Señor liberte a eso. El Espíritu del Señor, dijo, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A eso, a libertarlos, hermano, a romper esas cadenas. ¿Se te olvidó quién te libertó? A mí no. ¿Quiénes éramos? Me da alegría que en la iglesia hay caras nuevas. Se lo dije al hermano Cristóbal. Quiere decir que estamos trabajando, estamos orando, hermano. Hay familiares que no conocen del Señor. Dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 8, 31. Dijo entonces Jesús, dice, a los judíos que habían creído en él. Oiga, pues a nosotros, digamos, ¿no? Eran cristianos. Si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es el discípulo del Señor? Aquel que permanece en su palabra. Pero es triste que hoy, hermano, dice la Biblia que ¿con qué limpiará el joven su camino, el adulto, lo que sea? Con guardar su palabra. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiere decir que la Biblia me aleja del pecado, pero hoy el pecado me ha alejado de la Biblia. Si vosotros, dice, permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No solo el que diga yo soy discípulo del Señor. Hay que permanecer en la palabra de Dios. Le respondieron, dice, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero mire, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso yo le dije que este hombre es dominado, esclavizados por el pecado. ¿Y quién es el único que puede quitarte esas ataduras, esa esclavitud? Se llama Cristo Jesús. ¿Y cuándo eso va a ocurrir?
cuando tú y yo tengamos un encuentro personal con el Señor. ¿Cuándo puede ocurrir ese encuentro? Puede ocurrir hoy, en esta predicación, cuando estés orando en tu lugar, cuando estés estudiando la Biblia. Hay lugares donde no te aconsejo que te puedes encontrar con el Señor, en la cárcel. ¿Cuántas personas no se arrepintieron y le entregaron la vida al Señor ya en una cárcel? En un hospital. No te digo en el cementerio porque ya los muertos nada saben, ¿verdad? Porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo quieres encontrarte? ¿Ahorita que estás sanito, con vida? ¿O a dónde? ¿O no quieres encontrarte? Porque acuérdate que el joven rico se encontró con Jesús, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué pasó? El pozo triste se retiró. Ahí está. ¿Por qué? Porque dice que tenía mucho dinero. Yo creo que aquí no vemos como ese joven, ¿no? Que tenía que fama, dinero y todo, ¿no? Pero como le importó más que eso. Entonces, ¿qué te detiene a ti? Yo no sé. Pero si hoy decides encontrarte con el Señor y de verdad tu vida va a cambiar. ¿Lo crees? Menos mal. Dice la Biblia, cuando el espíritu inmundo, dice, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. ¿Y qué hizo después? Volveré a mi casa. Tú eres una casa, yo soy una casa. Por eso dije, ¿o somos llenos del Espíritu Santo o qué? ¿Por qué volvió? Porque estaba vacía de la palabra de Dios, porque estaba vacía de la oración, de la testificación. Entonces, ¿qué pasó? 7 demonios más más poderosos que el otro. Y su postrer del hombre vino a ser ¿qué? Peor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces ese cambio va a ocurrir, hermano, cuando verdaderamente tú quieras encontrarte con Jesús. Hermano, mire, ni el diablo pudo impedir que este hombre se arrodillara. Nadie, el diablo no te puede detener si tú quieres encontrarte con el Señor. Te va a poner trabas, sí, pero tú ¿qué? No, tú firme. Hoy me encuentro con el Señor. Hoy quiero que mi vida cambie. Yo no quiero ser este cristiano mediocre. Yo no quiero ser este cristiano religioso. Yo quiero que el poder de Dios sea depositado en mí. Ese es el anhelo de Dios. ¿Sí o no? No tenga miedo para decir amén. Si yo no estoy hablando la palabra, usted, pues, ¿verdad? Pero si usted sabe que Dios le está hablando, hermano, así es. Porque dice, le decía, ¿por qué tenía ese pavor, ese miedo a los demonios? Porque Jesús solo le dijo, sal de ese hombre espíritu inmundo. Así. El Señor solo habla y las cosas que suceden, así como hizo este mundo, ¿verdad? Y dice, y le preguntó, dice, ¿cómo te llamas? Y respondió, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Oiga bien. Y dice, y le rogaba, dice, mucho, que no los enviase fuera de aquella región. O sea que le había gustado la ciudad. ¿Cómo no le va a gustar a los demonios cuando yo los alimento con cosas que a Dios no le agradan? Hermano, yo tuve que tomar la decisión y dije, no, se acabó. Aquí esta computadora, si voy a usarla, va a ser ¿para qué? Para la gloria de Dios, y nunca va a ser mejor esto que estudiar la Biblia. Y puse la Biblia a la par por si me animaba a ver cosas que a Dios no le agradan, no porque me gustaban los deportes. ¿Y qué es mejor? ¿Pasar viendo deportes todo el día o estudiar la Biblia? Compare usted. Y dije yo, no, aquí no, ya no, se acabó. Y mis hijas son testigos, porque imagínense yo predicando aquí, mi papá, qué mentiroso, si ahí pasa prendido. Tome la decisión, hermano, firme, decir, hoy me voy a encontrar con el Señor. Entonces, hermano, dice aquí, le dio permiso.
el Señor para que se metiesen en los cerdos, y dice que se ahogaron en un despeñadero, ¿verdad? En el mar. Yo me preguntaba y decía, ¿por qué el Señor Jesús les permitió meterse en los demonios? Perdón, en los cerdos, a esos demonios. Dice Levíticos 11:7, usted lo sabe, que el cerdo es un animal que inmundo. El cerdo es un animal tan cochino, por decirlo así, que se come su propio. Un día, hermano, me habían invitado a un cumpleaños. Usted sabe lo que hace el puerco, ¿verdad? Cayó un niño que se iba a meter al jumper, y yo salí en carrera, y me dice la mamá, no, déjalo. Y ya después, como estábamos en la misma mesa, me contó que su comida favorita eran las pupusas de chicharrón. ¿De chicharrón de qué es? Y desafortunadamente se le había ido esa, ¿cómo se llama esa cosa? Ese virus, o sea, nicotina, ¿no? ¿Cómo, hermana? Eso. La cosa es que dicen que se aloja en una parte de que, y yo lo vi, su mamá me lo contó, se llama Maura su mamá. Pero si usted no cree, yo viajé a Arizona una vez y conocí a un muchacho, como cualquier otro muchacho aquí, el mismo problema. Entonces, por eso el Señor dice que les permitió ir a los cerdos, un animal inmundo. Bueno, y dice más adelante, y los que apacentaban, dice, los cerdos, huyeron y dieron, dice, aviso en la ciudad y en los caminos, y salieron, dice, a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen, dice, a Jesús, y ven a aquel que había, dice, sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Quién hizo posible, hermano, que este hombre estuviera en su juicio cabal? Imagínese, después de andar desnudo, después de herirse con esas piedras, durmiendo en los sepulcros, ¿usted cree que andaba bien trajeado, como dice? Y después verlo ¿qué? Cabal. No es lo que usted ha visto cuando una persona se acerca al Señor y trae un montón de cosas, y luego el Señor le empieza a limpiar y lo pone en su juicio como era. ¿No lo ha visto? Sí. Eso es lo que Dios quiere que usted vea cuando va a testificarle a otro. Pero nosotros decimos, es un gran borracho, ¿cómo va a cambiar? Porque nosotros vemos que la duda, el obstáculo, y cuando usted ve la duda y el obstáculo, está viendo ¿a qué? Al diablo. Pero si usted ve por los ojos de la fe a Dios obrando y diga, wow, lo que Dios va a hacer con este borracho lo va a cambiar, lo que Dios va a hacer con esta prostituta, ¿no lo ha visto? Testifique y lo va a ver. Se lo garantizo, porque ese es el Señor. Nosotros no le servimos a un Dios que no puede cambiar. ¿Quién éramos nosotros? O ya se nos olvidó o no hemos cambiado. Si no hemos cambiado es porque no le hemos dado permiso al Espíritu Santo que nos transforme. Si todavía hay algo en tu vida, llévalo ante el Señor. Humíllate ante la presencia. Él dice, habita en la altura y en la santidad, y con el corazón contrito y humillado, allí mora el Señor. Y tú eres un templo donde el Señor quiere morar. ¿Y qué es morar? Quiere quedarse, quiere habitar contigo. ¿No has escuchado que Él es el mejor amigo? No es el perro, es el Señor. Él es mi amigo. ¿Es tu amigo? No tengas miedo. Mire, y les contaron, dice, los que le había visto, cómo le había acontecido al que había tenido demonio,
y lo de los cerdos, pero esta parte a mí me pone triste y dice, y comenzaron, dice, a rogarle a Jesús, ¿verdad?, que se fuese de sus contornos. Qué triste, hermano. No vieron a Cristo, sus vidas pudieron haber cambiado y lo corrieron del lugar por lo que hizo. ¿Y por qué cree que lo corrieron? Porque les importaba más el dinero que la salvación de ese pobre hombre que andaba así en esas condiciones. Y hoy en día, hermano, a ti también te pueden echar si le echas a perder el negocio en algún lugar. Un día me pusieron a mí en un lugar para poner ventas el día sábado y comprar en una iglesia, y porque me negué, también me echaron. Se puede comprar y vender, entonces ¿qué estamos haciendo, verdad? Entonces el Señor, hermano, porque les interesa más el negocio que la salvación de las almas, pervirtiendo al pueblo, insinuándolo a pecar. Por eso lo corrieron, hermano, porque les echó el negocio abajo, el de los cerdos. ¿Se da cuenta? Pero usted no lo va a permitir, ¿verdad? Y dice aquí el 18, y al entrar, dice, él en la barca, el que había estado atormentado, le rogaba que le dejase estar con él. Quería irse con Jesús, este ex endemoniado. Aquí ya es ex. Mas Jesús, dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No es que el Señor no quería que esta persona lo acompañara, sino que la salvación empieza por ¿dónde? En Jerusalén, en tu casa. Ve y cuéntale. Hay muchas personas como tú o perdidos sin mí. Mejor cuéntale a ellos. Le estamos contando nosotros a nuestros seres queridos, como le dijo el Señor a esta persona. Este pasaje siempre ha estado en mi mente, de que yo tengo que compartir las buenas nuevas de salvación con aquellas personas que no conocen a Jesús. ¿Sí? Cuéntale a los tuyos. Él tenía mucha gente conocida, amigos, primos, familiares. Entonces, no es que Jesús no quería que se fuera en la barca. Tenía que empezar con su ministerio, ¿qué? En Jerusalén. Descuide usted su casa, a ver qué le va a pasar. No me puedo ir yo a hablarle a otras personas si yo estoy perdido en la casa. Arregle usted primero su relación en Jerusalén y después vaya a predicar, porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Mire que yo me vaya de misionero y mi familia perdiendo. Cuéntale a los tuyos primero. Y mire que dice aquí, y se fue, el hombre obedeció. Y se fue, dice, y comenzó, dice, a publicar en Decápolis, una gran ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, dice, se maravillaron. Gloria a Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues, dice, a Dios, y el diablo huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, dice, resistir al diablo y él huirá. ¿Cómo lo voy a sacar de mi casa? ¿Con la novela encendida? ¿Con así? Usted no espere que el Señor va a llegar a quitarle el control y le diga, ya no veas eso. Esa es mi decisión mía de decir, no, esto yo soy hijo de Dios, a Dios no le agrada lo que estoy viendo. ¿Sí? Dice que Él habita en la santidad y sin santidad nadie lo va a ver. También dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible, guardados para la venida del Señor. Fiel es el que lo llamó, el cual también lo hará. El Señor lo va a hacer, el Señor quiere hacerlo, pero tú también tienes que tomar la decisión. Se acabó esto en mi casa, yo soy un siervo de Dios. Aquí voy a leer la palabra, se la voy a enseñar a mis hijos, voy a ayunar, voy a orar, aquí voy a cantar, voy a escuchar predicaciones. Hermano, ya. Así
va a salir el diablo, pero si yo estoy así lo voy a estar alimentando. ¿Cómo se va a ir? Jamás. ¿Cuándo fue que la vida de este gadareno, de este endemoniado, cambió? Cuando se encontró con Jesús. ¿Cuándo tu vida puede cambiar? Al tener un encuentro con Jesús. Hermano, yo no quiero que aquí hayan hijos fariseos, porque los fariseos se encontraban muchas veces con Jesús, ¿sí o no? Pero un corazón tan duro, hermano, que no quisieron aceptarlo como el Salvador, como el único que los podía libertar del pecado, porque eran hipócritas. El joven rico también. Entonces yo te pregunto a ti, ¿todavía estás despierto? ¿Quieres tener un encuentro personal con el Señor? ¿En verdad lo quieres? Ven, hermano, vamos a orar. Quiero que vengas aquí al altar y decirle: Señor, yo quiero tener un verdadero encuentro contigo. Si el Señor ha hablado a tu corazón, no te resistas. Ven acá, hermano. Ven a tener un encuentro con el Señor. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Acuérdese que dice que el reino de Dios se hace ¿qué? Y los valientes, hay que ser valiente, hermano. Este hombre andaba el Señor solo cuando llegó postrado ante los pies. Hay que ser muy valiente para ir y decir: Señor, en la presencia, hermano, ¿por qué esconder si el Señor lo sabe todo? El problema de nosotros es creemos que cuando estamos a solas en la casa haciendo lo que a Dios no le agrada, nosotros creemos que Dios no nos ve, ¿sí o no? Se equivoca, hermano. ¿A dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde me huiré de tu espíritu? Hermano, el Señor lo sabe todo, ya no juguemos a las escondidas. Yo puedo, hermano, engañar a mi esposa, pero te pregunto, ¿puedo engañar a Dios? Sí. Habrá otra persona que quiere levantarse y decir: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti, yo quiero tener un encuentro personal con el Señor. ¿Ya esto es todo? Gloria a Dios. ¿Quién más? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, hemos predicado tu palabra, hemos escuchado cómo tú, Señor, tienes el poder para libertar al cautivo, para libertar, Señor, a toda persona que se encuentre prisionero en las manos de Satanás. Señor, nosotros no queremos que nuestro destino final sea el de ellos. Es el lago, dice, que arde con fuego y azufre, preparados para el diablo y sus ángeles. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo, que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero hoy, Señor, tus hijos han pasado aquí para renovar votos, para decirte: Señor, tú lo sabes todo. Hoy queremos, Señor, que nuestra vida cambie. Hoy queremos tener un encuentro verdadero con Jesús. Hoy queremos, Señor, dejar todo atrás, lo que a ti no te agrada. No queremos, Señor, ya darle lugar al diablo. Hoy queremos, Señor, que nuestro hogar sea templo y morada del Espíritu Santo. Bendiciones, Señor, que te pedimos sin merecerlo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.